Abellud, buenos días. Buenos días. Expone aquí en Zaragoza, es una exposición muy especial. Muy especial por varios motivos. Primero, porque es la tierra donde he nacido, y segundo, porque quizás el más gran motivo es porque es en la casa de mi maestro. Goya es uno de los hilos conductores donde no solamente pintóricamente, pero también intelectualmente me ha entendido a ver el mundo, a enseñar a entender esos claros oscuros y esas diferencias en las sociedades. Es un artista al cual admiro profundamente por su involucración en la sociedad, por su compromiso con el momento histórico en que vivía, y eso me ha recordado como artista y me ha enseñado que en el fondo eso es lo que es el arte, compartir y tener empatía con lo que está a tu alrededor. El título de esta exposición es La victoria del silencio, porque dice que en el silencio es donde se puede producir la creación. Sí, y también en este caso, para mí la victoria del silencio era que Goya tuvo que ser testigo de crueldades humanas, de bestialidad humanas tremendas, y él mismo prefirió estar en silencio, no gritar, para poder dejar testimonio de lo que somos capaces de hacer. Entonces yo creo que al final ganó la victoria. Son 43 obras las que vamos a poder ver y disfrutar en ese Museo Goya. La última en incorporarse es La historia de una flor. La vamos a ver enseguida porque quiero que nos comente, Lita, la historia de esa flor. ¿Qué historia y qué flores? Es esta concretamente, ya sí. La pueden ver todos nuestros espectadores. ¿Qué quiere transmitir con esta obra, con este cuadro? ¿Cuál es la historia de la flor? Bueno, como puedes ver, es una calavera, pero es una calavera casi plácida, casi riente, ¿no? La historia de una flor para mí es como es la vida. O sea, la vida es una especie de la transitoria de que crecemos, nos desarrollamos, florecemos según hemos vivido la vida, según nos hemos confrontado con lo positivo, lo negativo, cómo hemos recibido salud y cómo hemos sido capaces en suelos secos todavía de crecer, ¿no? Y la flor es algo que siempre acompañará a lo irremediable, que es la muerte. La muerte es algo en el que tenemos que pensar que siempre va a estar allí, porque las cosas bellas son temporales, pero también las cosas malas son temporales. Esas son las buenas noticias que tenemos con esta. Y esta pieza, La historia de una flor, es para mí para enseñar en realidad la fragilidad, la dulzura y lo temporal, que es todo aquello que tememos y que nos da tanto miedo, que en realidad es algo muy suave, muy fácil de entender. Si nos acercamos, se convierte lo que es un fantasma pues en una flor. Es un ejemplo de las dos miradas que transmite usted muchas veces con sus obras. Es sí. Lo bello, pero a la vez lo siniestro, sí. Lo positivo y a la vez lo negativo. Es una mezcla que al final es el reflejo de la vida misma. Sí, yo creo que soy una hiperrealista en lo que veo. Y no es una hiperrealista en la pintura, sino una hiperrealista en el concepto de observar. O sea, sería para mí impensable que solamente podría aceptar la parte buena de la vida, cuando sé que las dos son las dos cosas. O sea, la pena y la lágrima y la sonrisa van juntos, la alegría y la pena van juntos. Todo tiene que ver con nuestro patos, todo tiene que ver con nuestro sentimiento. Nuestro sentimiento tiene muchos claros oscuros, tiene muchos contrastes. Y ignorar uno sería como amputar un órgano vital para toda esa máquina de sentimientos que necesitamos para ser mejor personas. Y en esa intención entra también la propia técnica que utiliza para pintar. Es sí. una técnica del craquelado, la vamos a ver enseguida porque a la vez que la explicaremos tienen que ver ese trazo como hace, como esas capas de pintura, más de 10 años investigando esta técnica sí. hasta que ha dado con el punto. Cuéntenos en qué consiste esa técnica y lo que quiere conseguir. Bueno, en principio pues es una técnica de frescos en el cual se ha ido complicando porque he ido
añadiendo materiales y añadiendo unas técnicas que se han ido haciendo, unas nuevas técnicas sobre las técnicas. El romper es para mí es irremediable, porque como vamos a ver ahora nos vamos a encontrar en la exposición con unos trípticos, que uno forma la parte realista de lo que vemos, la percepción de lo que estamos viendo. El segundo es nuestro carácter, nuestro sentimiento, nuestra herencia, que es algo muy difícil de definir, pero que está allí, que lo somos, que podemos decir, ¿quién eres? O sea, eres más de lo que veo. Pues esto. Este es el segundo panel. Y el tercer panel es acercarnos, atrevernos a ser y a aceptar lo que hemos sido y lo que la gente ve que somos. O sea, fiarnos de nosotros mismos. Allí rompo la imagen. Y no la rompo por una parte agresiva, porque quiero romper. No, la rompo porque eso me acerca a ese punto de silencio, a ese punto de libertad, que es muy difícil la libertad. Es muy difícil. Para un artista es lo que estamos siempre buscando, ese momento donde el arte está fuera de cualquier dogma o de cualquier ilustración, o sea, donde ya no hay límites. Es muy difícil de llegar allí, pero yo quiero no dejar de luchar en el proceso de intentar de llegar o acercarme por lo menos a ese. Y ese camino y todo esto que usted nos está explicando se ve también en la burla del reflejo. Lo vamos a ver también a continuación, es ese tríptico sí, en el que se puede ver, digamos, a la izquierda la obra original, en el centro esos instrumentos que ha utilizado para poder sí, pintarla, y en la tercera obra es al final el resultado un poco del paso del tiempo, de cómo, ¿no?, se construye y se destruye a la vez. Sí. Pues es que lo dices muy bien, es el paso del tiempo. O sea, nosotros no tenemos ningún control sobre el tiempo y es lo mejor que podemos tener el ser humano, o sea, no controlar el tiempo. Pero sí que tenemos la consecuencia del tiempo. Y lo que yo quiero hacer es como acelerar ese proceso en mi proceso de trabajo para poder entender, porque hay muchas cosas que todavía no entiendo. Y una de las cosas que no entiendo es la fuerza del tiempo. No es que no lo entienda, es que como que quisiera meterme en ese túnel para ser parte de eso, ¿no? Porque, ¿qué es el tiempo? ¿Qué nos deja el tiempo? Sí nos deja un testimonio, el tiempo nos deja un testimonio, así como la vejez podemos leer cómo hemos vivido la vida, pues en las roturas, en la transformación de los lienzos cuando se rompen, también podemos leer en mi proceso cómo yo creo que esa persona o ese personaje ha trascendido su tiempo. Se pueden leer muchas cosas en sus cuadros. ¿En los retratos también hay algo de autorretrato? Todos. Yo creo que un artista solamente puede pintar aquello que reconoce y conoce. Y yo creo que un artista está siempre pintando su propio retrato. Pues vamos a conocer más de esa exposición en la que ya están dando los últimos retoques y que se abrirá mañana al público. Oficialmente será esta tarde, el público a partir de mañana. Nuestra compañera Piluca Escamilla ha sido una de las primeras personas en poder ver esas obras. Cuéntanos, Piluca, ¿dónde estás? Bueno, lo que os puedo contar es que es todo un privilegio para mí, para mi compañero, poder ser testigos de excepción de esta magnífica exposición de Lita Cabellut. Nos encontramos ante uno de esos cuadros que estabais nombrando, ante la burla de un reflejo. Es una de las 40 obras que se van a poder ver aquí en el Museo Goya de Zaragoza. En principio van a ser 43, pero nos comentaba su secretaria que finalmente se ha optado solamente por 40 por problemas de espacio, porque, como podéis ver, la mayoría de los cuadros, este es otro de los lienzos que nombrabais anteriormente, son de un gran tamaño. Ahora mismo aquí en el Museo de Goya hay un constante ajetreo de trabajadores que están poniendo todo en marcha para que la exposición pueda abrir sus puertas al público mañana. El resultado ya les adelantamos que es impresionante. Pues con esa imagen nos quedamos de los últimos detalles que se están dando en la exposición, una exposición que es en el Museo Goya. Efectivamente, uno de sus maestros leía en una entrevista que le hacían que decía que cuando conoció la obra de Goya se asustó porque lo entendió, porque sabía de qué estaba hablando y había vivido el delirio de su obra en la calle. ¿Cómo le impactó
Muchísimo, muchísimo, porque Goya es un realista y ella es, en realidad pues ha sido una de las personas, de los artistas en la historia que ha sido un reportero de lo que veía, de lo que estaba pasando en la calle. Lo que Goya pintó y nos dejó de memoria es lo que está pasando también ahora, lo que pasó también hace 50 años cuando yo nací, o 57 años. Nosotros estamos repitiendo muchas cosas. El ser humano cambia muy lento. Un ejemplo son las pinturas negras de Goya. Bueno, lo estamos viendo, las emigraciones. O sea, si ahora vemos, por ejemplo, la emigración de San Isidro, de San Isidro de él, lo ves que es exactamente lo que está pasando. O sea, los maltratos de la mujer. O sea, Goya denunciaba la violencia doméstica. Hay tantas cosas, la ignorancia, la poca educación, o sea, que la gente el abuelo que estaba leyendo a sus nietos era un burro, estaba leyendo y los nietos eran burros, o sea, que si no hay educación, que si no hay manera de poder desarrollarse intelectualmente, vamos a crear una nación de burros, o sea, todo aquello que él denunciaba es todo aquello que pasa en la calle, y que pasa en la calle en los barrios pobres, en los barrios sin que nadie les dé atención, en los marginados. Goya le importaba mucho su sociedad, mucho. Y esto es algo que los que hemos vivido unos momentos más oscuros en la sociedad lo podemos reconocer. Y por eso es para mí no solamente un gran maestro en la pintura, sino un gran maestro en la conciencia de un artista, que lo más importante es reportar y ejercitar la empatía. Sus fuentes de inspiración son muchas, desde Goya hasta Camarón, pero siempre hay un elemento en común que es la pasión. Sí, sí. Bueno, es el duende. O sea, sí, es que Camarón y Goya pues también tienen mucho que ver, esa timidez, esa verdad absoluta, esa integridad consigo mismo que entonces se hace universal y se convierte también tuyo. Camarón era un hombre de verdad, Goya era un hombre de verdad. Estos dos artistas son no por nada mis maestros, porque esa verdad es donde yo creo que es la única fuente donde salen la belleza y donde sale la poesía y donde sale el arte. Un arte que lo lleva prácticamente en las venas desde muy joven. Nació en Sariñena, pero muy pronto se fue a Barcelona, después se formó en Holanda. Ha pasado por muchas vicisitudes en su vida. No sé cómo le ha podido marcar todo lo que le ha pasado a la hora de expresar, a la hora de pintar sus cuadros. Bueno, yo creo que todos somos una colección de lo que vamos obteniendo y de lo que nos vamos alimentando, ¿no? Yo soy una persona que me ha interesado muchísimo entender, por ejemplo, las luces. ¿Por qué hay una luz en el cual las cosas tienen otro relieve, otras profundidades? ¿Por qué esa luz me presenta a mí otras perspectivas? Para mí era muy importante irme a Holanda, porque, como sabéis, Holanda es una tierra flotante, alrededor solamente hay agua. Entonces esa luz se refleja en el agua y vuelve a reflejarse en Holanda, o sea, en la tierra. Ahí hay unos prismas de color y unos prismas de luces. Miramos a Vermeer y a todos los grandes maestros que estaban obsesionados con esa luz cristalina. Nosotros que venimos de una luz de Velázquez, de una luz de Goya, que los contrastes son rotundos y profundos, que la tierra es tierra y el cielo es cielo. Entender todas esas mezclas pintóricas también para mí ha sido entender la profundidad de los caracteres de diferentes países. Y es muy emocionante estudiar todo eso. Y todo eso lo empezó a entender desde un momento muy concreto, en una visita al Museo del Prado y a raíz
de que vio este cuadro que vamos a ver, que es el cuadro de Rubens, Las Tres Gracias. ¿Cómo le impactó este cuadro cuando era muy joven en esa visita por el Museo del Prado? Tenía 12 años y yo creo que fue la cosa que más me ha impactado en mi vida. Es cuando entré y me encontré pues con una ventana de posibilidades, con un lenguaje, también con una libertad. O sea, ver a estas tres mujeres desnudas, contentas, riéndose, juntas, aquello me impactó tanto, me dio tanto una sensación de que todas las historias en el mundo que yo había vivido, todas las cosas que no había entendido, todos los pasajes de mi vida que no sabía situar, en cada habitación en el Prado, en cada paredes, habían maestros, habían cuadros que me estaban explicando y me estaban dando respuestas a todas las preguntas que yo tenía. Y también me estaban enseñando salidas de posibilidades para mí fue entrar en un lenguaje que yo no conocía y era el lenguaje del sentimiento, era el lenguaje de la historia y también el lenguaje de la solidaridad, que muchas cosas que estaban allí yo no eran solamente eran mis fantasías, que alguien las había vivido, que se compartían y que se podían exponer y se podían ver y se podían compartir. Y ese lenguaje trasciende de la pintura, pasa y va hacia otras muchas disciplinas. La última, en la que tuvo una gran ovación, fue hace tan solo 2 días, lo vamos a ver, fue en Múnich, en la Ópera de Múnich, y fue con esta obra, con esta ópera. ¿Qué pasó allí, Lita? Bueno, esto ha sido maravilloso porque he tenido la oportunidad con La Fura del Baus, que Carlos Padrisa me llamó y me dijo, es la segunda vez que colaboro con él, pero la primera vez pues, fue más bien que le pasé material en la ópera de Rossini, le pasé material y él usó el material, y en este me dejaron la libertad de poder crear. Y la verdad es que ha sido maravilloso porque lo que me ha enseñado esta ópera y lo que me ha dado la oportunidad de experimentar, ¿no?, conmigo misma, es que el arte no es un material. El arte usa muchos materiales. Entonces, en esta ópera ha sido como una gran pincelada, ¿no? O sea, es un gran lienzo donde las luces es una pincelada, donde el vestuario es una línea, donde el escenario se convierte en el espesor de la pintura. Y para mí es un gran lienzo, desde el principio hasta el final. Y ha sido pues muy, muy emocionante y muy bonito de ver que los años te trae una experiencia donde ya las dimensiones, o sea, yo pinto cuadros muy grandes, también vais a ver cuadros pequeños en esta exposición, pero a mí me encanta lo grande y aquí ya no es el grande del formato, aquí ya es inmenso porque estamos hablando de 20 metros por 20 metros, o sea, es lo maravilloso del teatro, que de repente el arte se convierte en arte vivo porque son los artistas, es el personaje, es la luz, es el sudor, es el temblor de la voz, lo que compone todo un lienzo. Y eso ha sido maravilloso. Yo creo que es algo que los próximos años me va a ocupar. Ha diseñado la escenografía, toda la puesta en escena de esa ópera, está ilustrando un poemario de Federico García Lorca. Es jurado en un programa, en un reality de la televisión holandesa, un reality sobre arte. ¿Se imaginaba usted esta vida? Sí y no. No me la imaginaba porque yo nunca he pensado una vida artística. Yo siempre he pensado de lienzo a lienzo y de pincel a pincel. Pero lo que sí es muy emocionante es ver que en un momento dado hay muchísimas posibilidades, muchísimas gentes con lo mismo, que es lo que queremos, que es que el arte sea visible, que llegue a todos los sitios y que conmueva. Y entonces es como un ejército
se va creando un ejército de personas que nos vamos acercando y que tenemos una batalla. La batalla es llevar el arte a todos los sitios, porque yo creo que el arte es lo que nos hace mejor personas y es lo que nos hace que crezcamos. Pues ese arte es la Victoria del Silencio. Va a estar desde mañana 14 de febrero hasta el 2 de junio en la capital aragonesa, en el Museo Goya. Gracias y mucha suerte. Gracias, Lita Cabellut, por acompañarnos. Gracias. Nosotros nos vamos a